Abre tu audio, hermanita, está cerrado. Ya me oyen, ¿verdad? Discúlpenme. Buenas tardes, mis amadas hermanitas. Dios me las bendice grandemente. Es un gusto estar nuevamente aquí. La verdad es que me gusta mucho esta sala. Las disfruto mucho a ustedes. Le agradezco primeramente a mi Padre Celestial por permitirme la meditación constante en su palabra y también gracias a mi hermanita Doris por tomarme en cuenta para estudiar y aprender. Ya saben, como es mi costumbre, que les voy a proyectar los versículos para que tomen papel y lápiz por si gustan anotar las citas, porque vamos a leer mucho, definitivamente, pero pura Biblia, así es que no se me asusten. El personaje de hoy es Natanael. A él lo encontramos mencionado en Juan 1:43 al 50 y en Juan 21:2. Y este hombre lo titulé Natanael o Bartolomé, un hombre sin engaño. El nombre de Natanael significa don de Dios o Dios ha dado y es equivalente al nombre griego Teodoro. Para hablar de él, pues vamos a tener que entrar en el contexto del Evangelio de Juan el Apóstol y vamos a referir desde Juan el Bautista. Para no leer todo, se los voy a explicar, pero ustedes pueden corroborarlo a partir de Juan 1:19 en adelante hasta el versículo 51. Juan 1:19 al 51, más o menos dice así. Vemos que cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista quién era él, fue directo y él les dice, yo no soy el Mesías, tampoco soy el profeta Elías, ni el profeta que ha de venir. Pero ellos insistían diciéndoles, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y él les contesta, yo soy, una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Entonces le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betábara, al lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el versículo 29 en adelante dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Y ya lo he visto y soy testigo que es el Hijo de Dios. Aquí vemos el inicio público, se podría decir, de nuestro Señor Jesús, que por tantos años había sido esperado entre su pueblo, quien nadie se imaginaba que era él. Porque les dice Juan, en medio de ustedes está uno que no conocen, aunque en realidad sí lo ubicaban y más adelante les voy a decir por qué. Dice en el versículo 35 en adelante, al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se voltea y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó,
vengan a verlo. Fueron y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día. Uno de estos dos que siguieron a Jesús fue Andrés, hermano de Simón Pedro, a quien después se encontró y dijo, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, vemos aquí, a partir de aquí vamos a empezar, ¿verdad? Nuestro personaje. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea, donde encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Y aquí es donde ahora sí que les voy a empezar a leer propiamente la Biblia, porque ahorita nada más fue un relato. Entonces dice aquí Juan 1:43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien describió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Por lo cual Felipe le dice, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, él le dijo, viene aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De ahí el nombre de la clase. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le dice, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de esa higuera, ¿verdad? Y entonces es por lo cual él le dice que él es el maestro, que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel. Pero el Señor Jesús también les dice que van a ver cosas, el cielo abierto, les dice, y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los primeros discípulos eran 5. En el versículo 37 dijimos que había 2 seguidores de Juan le siguieron a Jesús. Se aclara en el versículo 40 que Andrés fue uno de ellos, por lo cual se presume que Juan el apóstol y escritor de este relato era el otro seguidor. Sino, ¿cómo es que da este dato? Ahí tenemos después a Andrés, lleva a Simón. Ahí entonces ya estamos con 4 personas. Jesús le habla a Felipe y a Natanael. Son 5, habían sido preparados mediante la predicación de Juan el Bautista. Por eso es que empezamos con esta parte, ¿verdad? Y los 5 luego llegaron a ser apóstoles. Esta fue una de las contribuciones del ministerio de Juan el Bautista a la obra de Cristo. Decimos esto porque en el versículo 41 y 45, tanto Andrés le dice a Simón como Felipe le dice a Natanael la misma expresión. Hemos hallado. Esto puede referirse a una expresión del resultado de alguien que anda buscando algo. Por lo general decimos, estaba buscando tal cosa y la hallé o la encontré, ¿verdad?
Cuando es al contrario, pues la expresión es la misma. Decimos, estaba buscando tal cosa, pero no la hallo, o no la encuentro, no la hallé. Juan el Bautista era familiar de Jesús, como lo podemos constatar en Lucas 1:36. Posiblemente ya le habría conocido desde antes, pero no sabía que Jesús era el Cristo. Lo mismo cuando en el versículo 45 Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le da nombre, reseñas familiares y lugar de origen, por así decirlo, como de alguien conocido con quien podría estar familiarizado. Puede ser que Natanael ya conociera a Jesús personalmente, pero tampoco se imaginaba que era el Mesías, sino que hasta que Juan el Bautista lo dice públicamente. En los versículos 43, 44, Jesús había estado en Betábara, al otro lado del Jordán, y decidió viajar a Galilea. No dice por qué, pero podríamos decir que aquí fue donde Jesús comenzó su ministerio. Tampoco se dan detalles de dónde encontró a Felipe exactamente. Antes de que Felipe, ellos habían buscado a Jesús. Sin embargo, ahora Jesús buscó a Felipe. El proceso de ir a otro, como Andrés fue por Pedro y Felipe fue por Natanael, constituye un método súper eficaz de evangelismo. Se ha sugerido que a Natanael se le debe identificar con Bartolomé. A este Bartolomé no se le nombra en Juan, ni a Natanael se le nombra en los evangelios sinópticos. Bartolomé está emparejado con Felipe en las listas de los apóstoles, como vemos en Mateo 10, 2 al 4, en Marcos 3, 16 al 19 y en Lucas 6, 14 al 16. Además, aparece en la lista después de Tomás en Hechos 1:13. Mientras que el nombre Natanael ocupa la misma posición en Juan 21:2. Bartolomé no es un nombre personal, sino un nombre derivado de un padre o antepasado. Quiere decir hijo de Tolmai, como Simón, hijo de Jonás. Bartolomé seguramente tenía otro nombre. Felipe halló a Jesús como aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es esencialmente lo mismo que Andrés le dijo a Simón cuando exclamó que habían encontrado al Mesías. Cuando Felipe habló de Jesús, lo identificó como se le conocía, como ya lo había mencionado, dando su nombre personal, Jesús, su ciudad natal, Nazaret, y el nombre de su padre legal, por así decirlo, José. En el versículo 46 en adelante, vemos que tan pronto como Natanael escuchó a Felipe, él respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era de Caná de Galilea, como ya leímos en Juan 21:2. Así como los judíos con frecuencia trataban con desprecio a la gente de Galilea, parece que los galileos despreciaban a los de Nazaret. Incluso hoy puede existir mucha rivalidad entre comunidades. Algunos desprecian a otros porque son de ciertas áreas. Aparentemente, este tipo de rivalidad existía entre lugares como Caná y Nazaret. Por lo tanto, según Natanael, nada bueno podía salir de Nazaret. Ese pueblo era visto con desprecio. De la declaración de Natanael es evidente más que una rivalidad entre ciudades, y es que nada en el Antiguo Testamento anunciaba que el ungido de Dios viniera de Nazaret. Las escrituras dicen que el Cristo vendría de la simiente de David y de la ciudad de Belén. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, donde nació David. Primero de Samuel 17, 12 y 5. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. El versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Luego encontramos en Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En Juan 7:42, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Decir que el Cristo vino de Nazaret era como oscurecer su herencia, rebajar su origen divino. Jesús era conocido como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, no Jesús de Belén, que lo habría asociado como el rey David. Años más tarde, los cristianos fueron tratados con desprecio como la secta de los nazarenos. Dice Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Si nada bueno podía salir de Nazaret, seguramente también aplicaría al ungido de Dios. Natanael cometió el mismo error que la gente sigue cometiendo hoy, sacando conclusiones apresuradas sobre los demás, simplemente por sus orígenes humildes. Felipe no argumentó detalladamente sobre Jesús al dirigirse a Natanael, simplemente dijo, ven y ve. Para encontrar la verdad sobre cualquier tema, se tiene que hacer una investigación profunda, dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Jesús, dice en el versículo 47, que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es el único lugar donde el término israelita ocurre en el Evangelio de Juan. A diferencia de la expresión los judíos, aquí tiene una connotación positiva. Jesús no estaba diciendo que Natanael era un verdadero israelita en términos del análisis de Pablo sobre el verdadero Israel. El Señor estaba diciendo que Natanael era cierto tipo de israelita, uno en el que no había artimaña del engaño. No lo dice por adulación, sino por dar a entender que Natanael era un hombre sincero y genuino israelita, sin hipocresía ni duplicidad, cosa excepcional en aquel tiempo entre los judíos. Aunque Natanael, sincero en su crítica a cualquiera que fuera de Nazaret, Natanael tenía motivos que eran puros. Aceptó la invitación de Felipe para investigar a aquel de quien había escrito Moisés y los profetas. En el versículo 48 vemos que Natanael no cuestionó la referencia de Jesús hacia él. Sin embargo, respondió sorprendido con la pregunta, ¿de dónde me conoces? Jesús dijo que lo conocía antes que Felipe le llamara, durante el tiempo que estuvo debajo de la higuera. Era algo que solo sabían Jesús y Natanael. Jesús estaba revelando su conocimiento sobrenatural, estaba mostrando
que conoce a un hombre incluso hasta el punto de saber lo que hay en su corazón. Dice en Juan 2, 24, 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre y por supuesto en Natanael. En la conciencia judía había tres plantas que representan la relación de Dios con Israel. Primero, el olivo, el cual es símbolo de la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. El segundo es la vid, el cual es símbolo de la unión marital del pueblo de Israel con su Dios para producir fruto agradable por la gracia de Dios y en unión con él. Y el tercero es la higuera, el cual es símbolo de los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Por otro lado, la higuera era el símbolo de la paz. Su idea de la paz era cuando uno podía estar tranquilo a la sombra de su parra o de su higuera. La higuera es un árbol frondoso. Era costumbre sentarse a meditar a la sombra de sus ramas. Puede ser que eso era lo que Natanael había estado haciendo y probablemente había estado pidiéndole a Dios que viniera pronto el Mesías, o bien en su tiempo, ¿verdad? Habría estado pensando en las promesas de Dios y ahora en su tiempo se daba cuenta de que Jesús no solo le había visto cuando estaba debajo de la higuera, sino que también lo había visto en lo más profundo e íntimo de su corazón. El versículo 49 dice que Natanael es escéptico, se convierte en Natanael el creyente, quien le demostrara tal conocimiento sobrenatural, tenía que ser aquel de quien las escrituras dieron testimonio que vendría a la tierra, quien fuera el Salvador. Natanael se dirigió a Jesús con el respetuoso título de rabí y luego le asignó a Jesús dos títulos mesiánicos. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. En el Antiguo Testamento a Salomón se le describe como un hijo de Dios. Yo le seré padre y él me será a mí hijo. Dice en 2 de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Además, a Israel se le refiere como un hijo de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé de Egipto y llamé a mi hijo. Si bien Juan nunca usa esta frase exacta para referirse a creyentes, el libro se refiere a aquellos que creen en Jesús como hijos de Dios. Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de llamarle a Dios Padre. Todo lo referente al Mesías que estaba en el Antiguo Testamento lo conocía Natanael, no ignoraba las escrituras. Versículos 50 y 51 dice, la creencia de Natanael en Jesús se basó en un milagro. Jesús le dijo que vería cosas mayores a estas, es decir, vería todo lo sobrenatural que haría nuestro Señor Jesús en primera fila, ¿no? En vivo, en directo, así como las señales registradas por Juan, incluidas las que no documentó, porque él mismo lo dice. Natanael no solo presenciaría cosas mayores, sus compañeros, discípulos, también serían testigos. Lo anterior se evidencia en el cambio que hizo Jesús del singular
al plural en el versículo 1:51, y así lo dice en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. El versículo 51 introduce por primera vez la doble afirmación de cierto os digo. Esta expresión se atribuye solo a Jesús en los evangelios y siempre doble en Juan. Cuando Jesús la usó, fue para confirmar la certeza y la confiabilidad de lo que estaba diciendo. La declaración de Jesús a Natanael de que él vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, parece ser una referencia a él mismo, descrito como el vínculo entre el cielo y la tierra, el mediador entre Dios y el hombre. Él es el medio por el cual las realidades de los cielos son llevadas a la tierra. De ninguna manera, de ninguna otra figura. Entonces, el pasaje dice que Jesús revela cosas celestiales. Es importante aclararlo. La frase hijo de hombre constituía la forma favorita de Jesús para dirigirse a sí mismo. Sin duda, hacía referencia a la figura divina. Si leemos en Daniel 7:13 y 14, una persona única que vendría en el mundo. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, veía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este hijo de hombre, a quien Daniel anunció, sería adorado y tendría autoridad, gloria y poder. Cuando Jesús se aplicó este título a sí mismo, no parece que solo estaba afirmando ser un miembro de la raza humana, afirma ser esta figura divina. En Marcos 14:61-62 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Les estaba anunciando su venida. Tal vez esta revelación también se podría tratar a lo que verían registrado en Hechos 1:6-11, que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el cielo a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta conversación tan interesante que se ve con Felipe buscando a Natanael y Natanael con nuestro Señor Jesús, ilustra que el cristianismo
es una relación personal diaria entre los creyentes y Cristo. Es buscar su presencia constantemente. Después de que Juan el Bautista proclamó que Jesús era el Cordero de Dios, 2 de sus discípulos siguieron a Jesús y se quedaron con él aquel día. Entonces Jesús llamó a Felipe para que le siguiera. Jesús reunió a sus discípulos a sí mismo. Desarrollar una relación personal con Jesús incluía varios pasos. Uno es tener una invitación de Jesús. A los hombres, como vimos en el versículo 1:39, él dijo, ven y ve. Luego a Felipe le dijo, sígueme, en el versículo 43. Hoy continúa desafiando a los que escuchan, diciendo, en efecto, sígueme. El segundo, establecer una relación personal con Jesús, requería aceptar su invitación. Los hombres mencionados en estos versículos aceptaron la invitación de Jesús de venir y de seguir. Hoy, si bien Jesús invita a todos a venir, no todos aceptan la invitación, tristemente. Aquellos que elijan hacerlo tienen que aceptar los términos de Jesús. Tienen que creer en él como el Hijo de Dios, confesar su fe o confianza en él, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para el perdón de pecados. Al hacerlo, indican que reciben la invitación de Jesús y se hacen discípulos de Jesús, debido a que el establecimiento de una relación personal con Cristo incluye aceptar la invitación de Cristo, que se establezca una relación con Él. Depende de cada persona que es llamada. Cristo llama a todos a venir a Él. Sin embargo, como les dije, no todos escuchan ni aceptan. Juan 1:11-12 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La decisión de cada persona es rechazar o aceptar a Cristo y recibirle. El tercer paso es tener una relación personal con Cristo. Requería mantener esa relación permaneciendo cerca de Él. Así como aquellos que comenzaron a seguir a Cristo en Juan 1, continuaron viviendo con Él durante los próximos 3 años. También nosotros tenemos que continuar viviendo con Cristo, pensando en Él, leyendo sobre Él, meditar en Él y tratar de ser como Él. Tenemos que entender que el verdadero cristianismo no consiste solo en ir a los servicios de adoración. Consiste en lograr y mantener una relación personal con Cristo. Finalmente, el cristianismo del Nuevo Testamento incluye compartir las buenas nuevas sobre Cristo. ¿Qué pasó cuando los hombres se convirtieron en discípulos de Jesús? Cuando lo descubrieron y se convencieron de que era Él el Cristo, les dijeron a sus amigos y familiares que habían encontrado al tan esperado Mesías. 2 de los discípulos de Juan lo escucharon decir que Jesús era el Cordero de Dios y por eso le siguieron. Los invitó a venir. ¿Dónde se estaba quedando? Luego, Juan nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. También leímos o vimos que halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido sabemos que es Cristo. Y le dijo, y le trajo a Jesús. Después Jesús le dijo a Felipe, sígueme.
Pero Felipe encontró a otro prospecto, Natanael. Y Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, José, hijo de José de Nazaret. Bien identificado. Encontrar al Mesías es un gran descubrimiento. Los que hacen tal descubrimiento, naturalmente, deseamos, porque ese debe ser nuestro deseo, que otros lo sepan. Juan deseó recordarle a la iglesia cómo se había extendido el evangelio inicialmente, de una persona a otra. Quizás los cristianos de estos días comenzaron a dar por sentado el cristianismo. Quizás ellos, como los cristianos de hoy en día, necesitaban pensar en la maravilla que las personas sintieron por primera vez cuando descubrieron que Jesús era el Cristo. Quizás necesitaban ser alentados a compartirlos con otros. Y ese es el mismo deseo que nosotros debemos sentir, el mismo anhelo que nosotros debemos de tener, de compartir ese mensaje de salvación, porque gracias a que alguien nos lo compartió a nosotros, es que podemos obtener, si somos fieles, la salvación. El último paso para tener una relación personal con Cristo es ser fiel a las instrucciones que Él nos da. Dice en Juan 20, 26 al 21, 2. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y en Hechos 1, 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos se mantenían unidos como un cuerpo. ¿Acaso nosotras salimos a la calle solo con las pies, las manos y la cabeza y decimos, no, al torso no, porque después quiere comer y quiere ir al baño y no hay dónde y no quiero gastar? ¿Verdad que no? Vemos a Natanael firme junto a los discípulos. De no haber estado, no habría visto estas manifestaciones de Jesús. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vemos a un Natanael o Bartolomé que busca al Mesías. A pesar de 400 años de silencio de Dios, a pesar que las profecías no decían que fuera de Nazaret, sino de Belén, él creyó que era Jesús en cuanto le reveló algo que solo él sabía,
Y no solo creyó cuando lo vio textualmente, por así decirlo, sino que siguió fiel aún después de su muerte y verlo ascender. Hermanas, Natanael es el claro ejemplo que hay personas esperando encontrar a Jesús, están esperando tener esa relación interpersonal con Él. No nos cansemos ni nos detengamos en anunciar el Evangelio, así como con Natanael. Hasta hoy día es de boca en boca como se dan las buenas nuevas. Recordemos que nosotras mismas somos ese Natanael, que cuando el Señor Jesús nos encontró y nos dijo, ven y ve, fue el mejor momento de nuestras vidas. Nos llamó a la salvación de la condenación a donde estábamos destinadas por nuestros pecados. Aún hay muchas almas esperando que les anunciemos, hemos hallado al Mesías. Así como hubo alguien que nos lo dijo a nosotras. Continuemos anunciando en el Evangelio y no nos detengamos. Seguramente este personaje lo va a encontrar en muchas otras personas que se encuentran perdidas y que necesitan esta paz que hoy tenemos nosotros. Esta, hermanas, fue Natanael, un hombre hallado en su búsqueda de Jesús y es un hombre sin engaño. Dios bendiga su palabra, gloria a Dios por eso. Muchas gracias por su atención. Bendiciones, mis amadas. Padre, te damos gracias por esta clase de que hemos tenido hoy. Permite, Señor, que nosotros también podamos identificar a esas personas que no te conocen. Y así como Natanael tenía hambre de encontrar a Jesús, pues nosotros podamos buscar a esas personas para que vengan a tus caminos y enseñarle el amor y la misericordia que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Gracias por la clase de esta noche. Gracias por Mara, que se esforzó, que estudió y que pudo traernos el tema de esta noche para que nosotros podamos también ver la misericordia de Jesús mostrado a la humanidad en tanta forma, en tantas personas, y mostrar su amor hacia cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos, Señor, y ayúdanos cada día a seguir las pisadas del Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.